Hola, bienvenidos a todos los que están viendo este vídeo. Hoy es 9 de septiembre del 2024 y quiero seguir explicando conceptos e ideas de mi libro Nación, Nacionalismo y Relato Histórico y de los postulados que defiendo del nacionalismo crítico, basándome en la crítica que hace Jorge Polo Blanco en su libro Románticos y Racistas. El hecho es que empecé a descubrir este libro siguiendo un debate o un coloquio que tuvo este señor con Santiago Armesilla. El tema me interesó porque, aunque soy nacionalista, sigo bastante los comentarios de los críticos del nacionalismo, porque hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Y también he de decir que he aprendido mucho de ellos en relación con el mismo nacionalismo, aunque defienda el nacionalismo. Y bueno, pero ahora en primer lugar me basé en explicar los primeros conceptos, basándome en los vídeos de los coloquios entre Jorge Polo Blanco y Santiago Armesilla, pero ahora que ya tengo el libro, empezaré a basarme directamente en el libro. Bueno, en este caso no me basaré tanto en la crítica que hace Jorge Polo Blanco, sino que me basaré en Lukács, ya que Lukács, el filósofo marxista, Lukács recoge algunas ideas que a su vez recoge Polo Blanco. Y es a partir de estas ideas de Lukács, que aparecen citadas en el mismo libro de Polo Blanco, que empezaré a desarrollar el tema. Bueno, tengo delante mío, lo estoy compartiendo en pantalla, el lugar donde está la cita de Lukács en el libro de Polo Blanco. Tiene un título en alemán, se refiere a una obra de Lukács, el título está en alemán. No conozco la pronunciación alemán, por lo tanto voy a omitir leer el nombre del título, porque para leerlo mal prefiero no leerlo, y voy a ponerme a leer la cita. Y empieza: no esconderemos que las pautas establecidas por George Lukács en su famosa obra, el título en alemán, 1954, nos parecen muy adecuadas en términos generales a la hora de abordar el problema que nos traemos entre manos. Decía el pensador húngaro que una doctrina filosófica no debe ser juzgada por las intenciones subjetivas del filósofo, sino por los efectos materiales que desencadena o contribuye a desencadenar. Tales doctrinas, en tanto que son la expresión objetivada de un pensamiento, concurren en la acción histórica propiamente dicha. Lukács aseveraba que las formulaciones filosóficas, lejos de ser un conjunto de abstracciones evocadas en no se sabe qué dimensión intangible, operan con efectividad en los procesos históricos, empujándolos e incluso acelerándolos. No se trata de exagerar la importancia de lo filosófico en el desenvolvimiento de lo histórico, pero supondría un tremendo error considerar que las construcciones intelectuales no tienen ningún tipo de incidencia en el ámbito material de la historia. El proceso es intrincado. Por un lado, las diversas filosofías vienen determinadas o condicionadas por los procesos económicos sociales del momento histórico en el que aparecen, pero al mismo tiempo ellas mismas, las filosofías en cuestión, inciden o impactan en el propio proceso histórico material. Las ideas también tienen materialidad, las ideas son materiales y operatorias, nos atreveríamos a decir. Bueno, aquí Lukács, y aquí estoy de acuerdo con él, nos habla de la incidencia de las ideas. Él habla de lo filosófico, yo hablo no solamente de lo filosófico, sino de cualquier sistema de creencias, y en consecuencia con ello de los sistemas de valores, ya que detrás de cualquier sistema de creencias siempre hay un sistema de valores. Pues él habla de la retroalimentación que se da entre las ideas, el ámbito de la filosofía y lo material. O sea, de alguna manera dice que, bueno, no lo dice de alguna manera, lo dice que de alguna forma tienen una cierta materialidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo.
porque todo lo que nos planteamos en la vida como idea puede acabar, no que acabe de forma necesaria, pero puede acabar generando un sistema de materialidad, por ejemplo, una institución pública o una academia o una institución deportiva o una universidad o lo que sea. Todo tiene, cualquier cosa que se plantee, incluso un sistema político y un sistema de organización social. Esto es evidente, pero al mismo tiempo las ideas tienen que partir de un ámbito material determinado. Las ideas no se pueden materializar sobre la nada, parten de un ámbito material y además están condicionadas por el ámbito material. Por lo tanto, el ámbito, como dice, socioeconómico, evidentemente. Pues ahí totalmente de acuerdo con Lukács en este sentido. Bueno, pues aquí tengo lo que me interesa de toda esta cita, el punto culminante de lo que quiero tratar. Aunque lo otro ya he dicho que me interesaba mucho y que estoy bastante de acuerdo cuando Lukács habla de la retroalimentación que existe entre lo filosófico y lo material, y de la incidencia del ámbito también de lo filosófico en el movimiento de la historia, en los procesos históricos. En esto estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora voy a leer lo siguiente, que es lo que a mí me interesa en este caso. Sea como fuere, lo cierto es que las filosofías irracionalistas a las que dedica su estudio Lukács coadyuvaron decisivamente a precipitar el desastre. Se puede y se debe dibujar la trayectoria que existe de Schelling a Hitler. Es más, el desemboque de la filosofía racionalista alemana en el hitlerismo solo puede considerarse como algo necesario. Una tesis dura y elocuente que nosotros suscribimos en sus delineamientos más esenciales. Admitía el pensador marxista que el racionalismo fue un fenómeno de alcance internacional. Pero es cierto que la filosofía alemana cumplió un papel dirigente en todo este asunto. Bueno, aquí lo que nos dice, siempre según Polo Blanco, Lukács, es que una ideología se debe juzgar por sus resultados materiales en lugar simplemente por su trasfondo filosófico, ya que el trasfondo filosófico desencadena procesos históricos que concluyen de forma inexorable hacia determinados puntos. En este caso, él dice que el romanticismo y todo su irracionalismo desembocaron en la Alemania de 1933, 1939, 1945. Entonces, según él, debemos juzgar la ideología por sus resultados materiales. Y ya sabemos lo que sucedió en Alemania en aquella época. Bueno, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo en que el movimiento romántico fuera irracionalista. Podían haber algunos que saltaban el irracionalismo, pero en realidad el movimiento romántico continuaba siendo ilustrado, nunca renegó de la racionalidad y decía que incluso que la moral debía determinarse racionalmente. Entonces, en este sentido, considero que el movimiento romántico, y mucho menos el idealismo, fueran enemigos de la racionalidad. Lo que decían es que existían otras formas de conectarse con la vida y el mundo, que eran las emociones, la espiritualidad, la religión, la poesía, el arte y todo eso, que esto no podía ser despreciado y no podía ser olvidado. Es lo que decían, aunque como ya digo, pudieran haber pensadores que, poniendo énfasis en los aspectos religiosos, despreciaran la racionalidad, pero eso no puede considerarse como una pauta general del romanticismo. Pero vamos aquí a la cuestión que nos interesa, que es lo de valorar a una filosofía o a una ideología por sus resultados materiales. Pues bueno, recordemos que Lukács era marxista y que lo que él exige al nacionalismo y al romanticismo se lo debería de exigir a él, y valorar su propia filosofía desde los resultados materiales de su filosofía. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues aquí tengo un libro
que nos habla de los resultados materiales de la ideología del señor Lukács. Lukács, como sabemos, era marxista. Bueno, pues este libro está escrito por diferentes autores y uno de ellos, Stephen Courtois. Ahora voy a leer el membrete de la portada. Stephen Courtois, editor del libro y director de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNRS, adjunto a la Universidad de París. Nicolas Huert, director de investigaciones del Instituto de Historia Contemporánea, perteneciente al CNRS e historiador francés especializado en la Unión Soviética, y etcétera. Hay más autores, todos ellos adscritos a instituciones científicas dedicadas a la historia. Bueno, algunas especializadas sobre el sudoeste asiático, etcétera. Hay diferentes especializaciones. En todo caso, el libro está escrito en diferentes capítulos y todos estos hombres pues participan en la redacción del libro. Bueno, el libro es del año, es de ediciones B, del año esta edición es del 2010. Y bueno, nos vamos a la página 16 y ahora veremos cuál es el libro, el libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Bueno, pues ahora hablaremos de los resultados materiales de la ideología del señor Lukács, que es el marxismo. Bueno, la URSS, 20 millones de muertos, China, 65 millones de muertos, Vietnam, 1 millón de muertos, Corea, 2 millones de muertos, Camboya, 2 millones de muertos, Europa Oriental, 1 millón de muertos, América Latina, 150.000 muertos, África, 1,7 millones de muertos, Afganistán, 1,5 millones de muertos, Movimiento Comunista Internacional y partidos comunistas no situados en el poder, una decena de miles de muertos. El total se acerca a la cifra de 100 millones de muertos. En definitiva, también hay una cosa, aquí dice, resulta indiscutible que en términos relativos la palma se la lleva a Camboya, donde Pol Pot en 3 años y medio llegó a matar de la manera más atroz, de hambre generalizada a tortura, aproximadamente a la cuarta parte de la población del país. Sin embargo, la experiencia maoísta sobrecoge por la magnitud de las masas afectadas. En cuanto a la Rusia leninista y stalinista, hiela la sangre por su aspecto experimental, pero perfectamente reflexionado, lógico y político. O sea, en total, se pone a la racionalidad al servicio del genocidio. Estos son los resultados materiales de la ideología del señor Lukács, que es muy bueno exigiendo la pulcritud en otras ideologías, aplicando el criterio, bueno, tienes que analizar las otras ideologías, por ejemplo en este caso al romanticismo y al nacionalismo por sus resultados materiales, pero de los resultados materiales de mi propia ideología, esto pues, ¿no? ¿Dónde está? Que esto no existe, ¿verdad? Pues bueno, esto es la altura moral y de miras del señor Lukács. Aunque esté de acuerdo con él en ciertas cosas, no puedo estar de acuerdo con todo. Además, he de decir que yo no soy antimarxista, no juzgo solamente las ideologías, aunque también no juzgo solamente las ideologías y a las filosofías por resultados materiales, sino que también tengo en cuenta otras cosas y por eso no soy antimarxista, ya que considero que dentro del marxismo hay aspectos relevantes que deben de ser tenidos en cuenta y que nos han hecho ver cosas que quizá sin los instrumentos del marxismo, sin los instrumentos ideológicos y filosóficos del marxismo no hubiéramos podido ver. Bueno, además hay un pequeño detalle o una pequeña precisión que quiero hacer, que el comunismo no ha sido el sistema político más genocida de la historia y tampoco lo ha sido el fascismo, pero bueno, de este tema ya lo analizaremos en otros vídeos y ya veremos los resultados materiales de otras ideologías que hablan de la libertad, de los derechos humanos y todo eso, y que sus resultados materiales son todo lo contrario. Pero bueno, esto es tema para otro vídeo.
Bueno, pero si nos preguntamos por qué fueron posibles todos estos crímenes cometidos por el comunismo, pues para responder a esta pregunta hemos de pensar un poco, hemos de reflexionar sobre la sociedad comunista. ¿Qué es la sociedad comunista? Pues la sociedad comunista es la sociedad aquella en la que se han terminado ya todas las contradicciones de clase. De hecho, las clases han desaparecido, pero también se habrán terminado todas las contradicciones materiales. Todos los bienes estarán al servicio de todos y todas las necesidades materiales estarán cubiertas. Claro, si tú paras a pensar que es una sociedad donde no tengas ninguna necesidad material, donde todas las necesidades materiales estén cubiertas, pues esta sociedad no es otra cosa que el paraíso. ¿Qué problema tiene esto? Que el paraíso es irrealizable, el paraíso nunca se llega. Entonces hay que justificar el por qué nunca se alcanza el paraíso. Esta justificación se hace de dos formas. La primera es hablar de las condiciones materiales. Claro, es que la revolución no ha sido posible, no se ha alcanzado la sociedad comunista porque sencillamente no están las condiciones materiales adecuadas y no se ha podido alcanzar esta sociedad comunista. Entonces hay que esperar un poco más adelante. Llega más adelante y tampoco se alcanza esta sociedad comunista. Entonces se dice, bueno, es que las condiciones materiales son diferentes, pero no son las adecuadas para poder desarrollar esta revolución. Bueno, pues esperemos más adelante. Y más adelante se repite este nuevo argumento. Las condiciones materiales todavía no se han dado. Más adelante las condiciones materiales todavía no se han dado, existe infinitum. Y así tienes, esto actúa como una especie de zanahoria que te hace mover, pero que nunca la alcanzas porque está delante tuyo, alguien está tirando de ella como un palo. ¿Vale? Esto es el argumento de la zanahoria, las condiciones materiales. En segundo lugar, también existe, el segundo argumento, también existe gente muy malvada que hace imposible que se alcance esta sociedad comunista. Pues esta gente malvada, ¿quiénes son? Pues unos diablos llamados burgueses, llamados reaccionarios, llamados revisionistas, llamados derechistas, llamados capitalistas, llamados fascistas, llamados neoliberales, que para ellos todo es lo mismo. Esta misma palabra pues los incluye a todos. La palabra fascista los incluiría a todos. Pues estos señores son los malvados, los demonios que hacen imposible la llegada a la sociedad comunista. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con ellos si queremos alcanzar la sociedad comunista? Pues exterminarlos. Pues esta es la razón por la que el comunismo se convierte en una máquina de exterminio, en una de las máquinas de exterminio más eficientes de la historia. En conclusión, mientras se acusa al romanticismo y al nacionalismo de irracionalista y de perseguir metas irracionalistas que conducen a genocidios, tú estás reivindicando a sí mismo una ideología que también se fundamenta en un mito, que es el mito de la sociedad comunista, léase paraíso comunista, y por lo tanto pones el servicio de toda tu ideología, de toda la racionalidad, de toda la tecnología, de toda la ciencia, al servicio de un mito. ¿Qué puede haber más irracional que esto? Pues nada, porque esto en sí mismo es una religión. Se trata de la racionalidad instrumental, puesta al servicio de un mito. Más irracional que esto no existe nada. En cualquier caso, hay que pensar si realmente las ideas del romanticismo conducían inexorablemente hacia el fascismo y hacia el nacionalsocialismo y hacia los campos y hacia Auschwitz. Evidentemente, pues esto es como plantearse una especie de determinismo histórico. Pues no, en la historia no existen determinismos históricos. O sea, la deriva, o sea, los ideales nacionalistas fundados en el romanticismo podían derivar hacia aquí, pero esa era una de las posibilidades de derivación de estos ideales. No era la única posibilidad, o sea, no conducían necesariamente a esto. De la misma forma que los ideales socialistas tampoco conducían de forma inexorable hacia el Gulag.
Los valores, es como por decirlo así, y las ideas tiran de la historia en determinadas direcciones. Actúan como una especie, diría yo, los valores, actúan como una especie de campo magnético que dan ciertas tendencias históricas. Pero bueno, si reflexionamos un poco, lo que sucedió en Alemania se explica solamente por los ideales del romanticismo, pues quizá había que pensar un poco en el Tratado de Versalles y en las condiciones infames a las que se sometió Alemania después del Tratado de Versalles, que generaron toda una corriente de nacionalismo y de venganza hacia todos aquellos que habían en este sentido menoscabado el orgullo de Alemania, y no solamente su orgullo sino su propia economía, y conduciendo al hambre y a la miseria. Hambre que se unió también, y miseria propiciada por el saqueo que sufrió Alemania y también por la crisis del 29. Ahí se unió todo, y las circunstancias condujeron precisamente a la Alemania del 1933, 1939, 1945. Bueno, pues aquí está todo, más o menos el punto central de lo que quiero explicar a partir de la crítica de Lukács. La idea de la historia. O sea, en el hecho, yo hablo de este tema en este libro, que está en catalán. No sé si algún día lo traduciré al castellano, estaría bien. Además, haría falta ampliarlo y corregir muchas cosas. Pero básicamente aquí explico que la historia, el movimiento de la historia, es el resultado no solo de un proceso, sino de múltiples procesos y de múltiples factores. Es como una especie, podemos imaginar una montaña. La tendencia de la historia es ir hacia abajo, ¿no? Imaginemos un grupo de piedras que están en lo alto de la cumbre. Y ahí puede haber una tendencia de las piedras a caer hacia abajo. Las piedras no van a caer hacia arriba, van a caer hacia abajo. Entonces parece que puede haber una tendencia general en la historia, ¿de acuerdo? Pero ahora imaginemos que cada piedra es como un proceso histórico. Ahora imaginémonos una luz de piedras. Es como un proceso, y cada piedra es como una especie de proceso histórico, de factor en la historia. Unas van cayendo, van chocando unas con otras, y otras con otras, y otras con otras, y van produciendo pues diferentes resultados. Al final tendremos un gran canchal. Un canchal es todo aquel que hace montaña ya lo sabe, un canchal es como un caos de piedra que queda después de un desprendimiento, y una piedra está depositada en un punto y otra piedra está depositada en otra en otra. Las piedras más grandes están en un punto, las más pequeñas quizá llegan más lejos, lo que sea. Aquí, en este sentido, debemos entender la historia en este sentido. Es como un conjunto de factores. Aquí juegan los factores filosóficos, ideológicos y los valores. Los hombres luchan para poder materializar sus valores. Hay unos procesos de materialización. Tú tienes una determinada idea de cómo sería una sociedad justa, entonces tú estás luchando por crear las instituciones que hagan realidad esta sociedad, partiendo de unas condiciones materiales, evidentemente. Nunca se puede partir de la nada. Pero claro, al mismo tiempo tú verás que hay otros hombres y otras personas que tienen unos valores distintos y quieren también crear esas instituciones de acuerdo a sus propios criterios de justicia. Entonces entra un conflicto y a veces no se alcanza ni las instituciones de uno ni las instituciones del otro, sino que puede ser incluso el resultado de la negociación, en el mejor de los casos el resultado de conflictos, cuando son valores que son totalmente contrapuestos. Pero es que además hay que entender otra cosa. Aquí no solamente están estos procesos de materialización de los valores, de los sistemas de valores, que a grandes rasgos crean las civilizaciones, y a rasgos menores pues crean tipos de instituciones menores, de culturas menores. Pero a grandes rasgos esto no determina la historia, porque hay otros factores. Por la naturaleza, tal como dice Felipe Fernández de Armesto, pues también nos da unas determinadas posibilidades y nos niega otro.
Por ejemplo, el descubrimiento de América, pues tuvimos la suerte de que tuvimos tal como lo cuenta él, los vientos a favor y pudimos alcanzar América. Y los chinos llegaron antes, me parece que 50 años, con más barcos a las costas, parece que fue a las costas de California, y cuando regresaron, me parece que habían emperadores confucianos, no les interesaba la tarea, por lo tanto China no empezó a colonizar América. Podía haberlo colonizado antes que los europeos, pero a los emperadores, que creo que eran confucianos, no les interesaba la aventura. Y ya muy a pesar del capitán que hizo el descubrimiento, que había llegado a la costa californiana, pues esta colonización de China en América no se produjo, se produjo la europea. Pero además también están las casualidades, hay factores, por ejemplo, pues los errores, por ejemplo, tú puedes construir una ciudad y al lado una central nuclear, pues como pasó en Chernóbil, pues puede haber un fallo en la seguridad que te condiciona la historia de aquel lugar, y no solamente la de aquel lugar, sino de un entorno próximo. O sea, entran muchos factores, y en la historia no hay nada, no son como las leyes. Tú coges un combustible, le inyectas aire y tú sabes que a tal presión, con una llama, pues se va a producir una explosión, no solamente una combustión, sino que además una explosión. Entonces, pues claro, la historia no está determinada en este sentido como la causalidad física. Hay unas tendencias, hay unas influencias, hay una cierta causalidad, pero no es una causalidad determinada. Entonces, esto es lo que tenemos que entender de la historia, y esto es lo importante. O sea, no hay una determinación como el despliegue de la idea, que se configura todo hacia un objetivo determinado. No. Hay una serie de conflictos, de valores, hay una especie de... Cada grupo social quiere imponer sus criterios de justicia, cada cultura tiene sus criterios de justicia, mejor entran en conflicto entre ellas. Y después también si hay una sequía, pues tendrás que aplicar un criterio de justicia u otro. Si hay una época de bonanza, pues podrás aplicar hacer una distribución de bienes diferente. De esto ya se ha hablado, y esto es básicamente lo que vamos a entender. Aquí entra la naturaleza, entra las condiciones socioeconómicas, como dice Lucas, como dicen los marxistas, y esto estoy totalmente de acuerdo. Entra el azar, entre muchos factores, y esto es lo que hay que entender la historia, y esto es la conclusión de lo que quiero exponer aquí. Y por esto me ha parecido interesante el tema, aparte de refutar la visión que tiene sobre el romanticismo. Pero esto es lo que me interesaba tocar de este tema. Esto lo explico de una forma más detallada en este libro. Y aquí yo centro mis estudios en intentar entender las intenciones de los hechos. ¿Y cómo puedo entender las intenciones que hay detrás de los hechos? Pues estudiando los valores culturales de cada época. Creo que esto es uno de los caminos. Y por eso hablo de una historiología de los valores, fundada en valores. Sin embargo, esto no significa en absoluto que desprecie los otros factores que me he dicho. En fin, aquí hablo en el capítulo 11 la teoría de los procesos históricos. Hablo de las fuentes de inspiración, de lo que son las escalas de valores, explico un poco lo que son los valores y explico cómo considero, es mi teoría, cómo considero que se van materializando los valores en la historia a través de las instituciones que creamos los humanos. Y aquí en el último capítulo, el capítulo 12, hablo precisamente de este caos, ¿no? La historia como campo de batalla de los valores, los conflictos que se producen, el intento cada uno de imponer pues sus propios criterios de justicia en función de sus valores. A veces, ya digo, a veces estos criterios de justicia pues tienen que imponerse mediante el conflicto, y otras veces no, otros se pueden imponer, o se pueden más o menos llegar a una especie de consenso a través de la negociación o a través de la convivencia, sin tener que entrar directamente en conflicto, pero siempre hay una especie de conflicto. Y esto es más o menos la idea que quería presentar aquí. Está un poco
inspirada en Hegel, en Raymond Aron. Y bueno, explico qué es lo que recojo de Hegel aquí. Explico también las diferencias. Y bueno, hablo de las decisiones humanas y los valores, esto que estoy diciendo, porque qué hay detrás de los hechos, ya que la historia se refiere a los hechos humanos o aquello que afecta al humano, qué hay detrás de los hechos. Entonces digo que las decisiones humanas siempre se toman en función de valores. Y bueno, y aquí trato de dar una definición de la red histórica basándome en los valores, aunque digo, no absolutizo la teología de los valores a otras cuestiones. O sea, no solamente para entender la historia es insuficiente tener en cuenta la perspectiva de los valores, aunque considero que sea necesaria. Y esto es básicamente lo que quiero decir aquí. En fin, esto es todo lo que quería decir y explicar en este vídeo. Bueno, pues como conclusión, lo que quiero exponer es que la hipótesis que defiendo o la teoría que defiendo, teoría en un sentido amplio de la palabra, es que cada sistema de valores, en tanto que trata de materializar un determinado sistema de instituciones y un determinado modelo de sociedad, pues genera un proceso histórico. Y así podríamos hablar hay diferentes escalas de valores, por ejemplo, las escalas de valores asociadas a una civilización, o las escalas de valores asociadas a comunidades nacionales, o las escalas de valores asociadas a determinadas instituciones relacionadas con las funciones sociales, como por ejemplo la familia. Entonces, de alguna forma, y cada uno a su medida, cada escala de valor, cada sistema de valores, o cada constelación axiológica, como también me gusta llamarlo, es un término que me gusta, es sugerente, pues cada constelación axiológica genera su proceso histórico, estira la historia hacia determinados puntos. Pero claro, como los diferentes constelaciones axiológicas tiran hacia puntos distintos, pues chocan entre sí, se intercruzan como las piedras que caen montaña abajo, van cruzando y se desvían de su rumbo. Además se encuentran obstáculos, se encuentran a lo mejor pues pendientes diferentes o rocas más grandes, chocan con rocas más grandes que están quietas. De alguna manera también encuentran determinados obstáculos que pueden ser las condiciones materiales y la naturaleza. Además, la naturaleza, de alguna forma, estas condiciones materiales también generan unos determinados procesos históricos. Por ejemplo, una catástrofe natural, todo conjunto de erupciones volcánicas a una escala muy grande, una erupción volcánica gigantesca, como la que se pudiera ocasionar en los supervolcanes, como el de Yellowstone, pues esta generaría, por decirlo así, una especie de proceso histórico que condicionaría de forma tan irreversible la vida de las personas, de las comunidades humanas, que de alguna forma actuaría como un proceso histórico, obligaría a cambiar incluso nuestros sistemas, nuestros modelos sociales y nuestros propios criterios de justicia. Nos estaríamos obligados a vernos sometidos a una crisis tan grande, pues tendríamos que cambiar todo el sistema de justicia. Por lo tanto, pues de alguna forma esta es la teoría de los procesos históricos que presento aquí y en las que se basa. Claro, esto es una forma muy simplificada y sobre esta teoría se basa mi concepción del nacionalismo. No solo en esto, porque hay más cuestiones, pero es básicamente en esta teoría se funda mi concepción del nacionalismo crítico. Bueno, una vez terminada la fase de la conclusión, pues ahora solo queda agradecer a todos los que hayan tenido la paciencia de ver este vídeo, ya de forma total o en parte, y bueno, y despedirme hasta la próxima. Hasta luego.